Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar de la batalla de Manzikert o en turco Malazgirt, que fue muy importante tanto para el mundo cristiano como para el islámico y que marcaría el comienzo de la decadencia militar del Imperio Romano de Oriente o bizantino. Este video es a pedido de Sida Pinos. Siendo finales de marzo de 2020 y debido al coronavirus, en Turquía se iba a estrenar la película que habla de esta batalla llamada Malazgirt 1071, el apocalipsis de Bizancio, protagonizada por el actor que reencarnó a Turgut en Diriliş Ertuğrul, Cengiz Cockun, que al final terminó siendo postergada. Ahora sí voy a hablar de la parte histórica. Para mitad del siglo XI, el Imperio Romano de Oriente poseía territorios en los Balcanes, Asia Menor o Anatolia y muy pocos lugares en Italia. Anatolia era la fuente principal del imperio, tanto de granos, soldados e impuestos. Además, en el 1059, el imperio cambiaría de dinastía. Se extinguió la dinastía macedónica y comenzaría la dinastía Ducas, y con ello, guerras civiles en donde habría dos bandos, los militares y los civiles, ganando estos últimos, que decidieron bajar el número de militares y desmantelar las defensas en el este del imperio. Así que los turcos selyúcidas, siendo el líder el sultán Alp Arslan, conquistaron Armenia. En 1068 se nombra emperadora Romano IV Diógenes, que meses antes se había casado con la viuda del anterior emperador y que era regente del imperio. El tema acá es que Romano era militar y, como militar, quería recuperar territorios. Tuvo 3 campañas exitosas contra los selyúcidas, expulsándolos al este del río Éufrates, pero en el 1070 los turcos selyúcidas conquistaron Manzikert, que actualmente está en la provincia de Mus, Turquía. Y en 1071 el emperador perdería el último lugar en Italia a mano de los normandos. Dando por perdido Italia, Romano decidió atacar a los selyúcidas y reconquistar los territorios cerca del lago Van, incluida Manzikert, y tratar así de frenar el avance del Islam. Romano logró conseguir 70.000 hombres, donde la mitad eran soldados bizantinos y la otra mitad mercenarios turcos, normandos, sirios, eslavos y armenios. Junto a los soldados bizantinos estaba la caballería pesada. El tema era, primero, que los soldados no tenían mucha experiencia en batalla, además que se dudaba de su lealtad, porque muchos de ellos estaban al mando de Andrónico Ducas, que pertenecía a una familia rival del emperador. La cuestión que el imperio bizantino tenía cerca de 100.000 personas, entre soldados y mercenarios. En julio de 1071, antes de llegar a Manzikert, y a pesar de que sus generales le dijeron que era contraproducente, Romano decidió dividir sus fuerzas. Envió a un escuadrón hacia el fuerte de Alat, mientras él iba camino a la fortaleza de Manzikert, enviando primero a mercenarios, en su mayoría turcos. No se sabe qué pasó con los mercenarios, si fueron atacados o si desertaron. La cuestión que el emperador no se enteró. A principios de agosto llegó a los muros de Manzikert y el 23 de ese mes tomaría la ciudad. Para antes de eso, el sultán Alp Arslan estaba en Siria y al escuchar que el emperador iba hacia Manzikert, partió para allá con solo 30.000 soldados, incluida su caballería ligera de arqueros. El sultán envió emisarios al emperador para negociar la paz, pero los rechazó, confiándose en su superioridad numérica y que hasta ese momento no sabía que los mercenarios supuestamente habían desertado. Aparte de todo eso, el lugar de la batalla era una llanura completa, algo que para la caballería ligera de los turcos era espectacular, porque así podían cansar a la caballería pesada del emperador. La batalla comenzó el 25 de agosto de 1071. El emperador mandó a su caballería pesada y Arslan a la ligera, que terminó cansando, como era de esperar, luego de unas horas, a la caballería pesada, además de que se dispersó el ejército bizantino. Se suponía que cuando el primer frente del ejército bizantino estuviera en problemas, debían acudir los soldados que estaban atrás a cargo de Andrónico Ducas. Pero este, al ver que Romano iba a perder, se dio cuenta que podía sacárselo de encima, así que dio la orden de irse del campo de batalla hacia Constantinopla. Aparte de todo esto, la dispersión fue de tal magnitud que resultaba imposible transmitir órdenes y que la escuchasen. Al llegar la noche, Romano dio la orden de retroceder hasta donde tenían su campamento.
pero muchos soldados lo tomaron como que el emperador se rindió y abandonaron el campo, dejando muy pocos soldados junto al emperador. Como era de esperar, los turcos selyúcidas tomaron prisioneros tanto a los soldados bizantinos como al emperador. La batalla terminó el 26 de agosto de 1071. Las primeras consecuencias de esta batalla fue que el emperador, para ser liberado, debía pagar un rescate, entregó más tierras a los turcos selyúcidas, así como un tributo anual. En sí, el sultán Arslan estaba más preocupado por Egipto que por Anatolia. El problema fue que cuando el emperador romano IV llegó a Constantinopla, fue destronado por su hijastro Miguel VII Ducas, que lo apresó, lo dejó ciego y lo torturó, y luego, debido a sus heridas, Romano fallecería. La importancia de esta batalla se debe a que a partir de ahí se ve el declive militar del Imperio bizantino, ya que solo podría ocuparse de defender sus tierras, y que mucho no le serviría porque en menos de 10 años los turcos selyúcidas tomarían casi todo el territorio de Anatolia, dejándoles a los bizantinos las ciudades costeras, dando inicio en el 1080 al sultanato de Rum, que significa Roma. Ahora la pregunta es cómo en tan poco tiempo pudieron conquistar ciudades de Anatolia. Se debe a que no tuvieron tanta resistencia por parte de los campesinos cristianos, y eso es porque los turcos los trataban mejor. Los liberaron para que trabajen sus tierras y pagaban menos tributos, en comparación al Imperio bizantino, que prácticamente eran esclavos de los terratenientes. Los bizantinos, al ver el avance de los selyúcidas, y aparte que perdieron su principal acceso de granos, soldados e impuestos, su emperador, en el 1095, Alejo I Comneno, no tuvo otra opción que pedir ayuda al Papa Urbano II, quien se encargó de buscar ayuda en la Europa occidental para declarar la que sería la Primera Cruzada. Los cronistas bizantinos, al relatar lo sucedido de la batalla, siempre se refirieron como aquel día terrible. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si fue así, no se olviden su like, de compartirlo, y acuérdense que si quieren alguna biografía o un suceso histórico, solo me dejan un comentario. Cumplan la cuarentena, cuídense del coronavirus, que entre todos los podemos sacar. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video, besos.